En esta tarde ponemos delante de ti todo aquello que hemos mencionado, cada evento, Señor, que hemos mencionado, Padre. Oramos para que tú, Dios mío, dirija y nos guíe en cada evento que vamos a hacer como iglesia, Dios, Señor. Tu palabra, Dios mío, concédenos el denuedo del Espíritu Santo, oh Dios mío, para que tu palabra pueda penetrar a nuestro corazón, Dios mío, para que tu palabra pueda llenar nuestras almas, Señor. Llévate toda distracción, Señor, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, de nuestra mente, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, concédelo, Señor, estar atento a tu palabra en esta tarde, Dios. Que tu palabra pueda, Señor, obrar para bien en esta tarde, para crecimiento, para restauración, para levantarnos, Dios mío, Padre eterno, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, pasa carbón encendido sobre mi labio, Dios mío, y santifica, oh Dios, y trae de nuevo del Espíritu Santo para que tu palabra sea oída, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El título, que Dios bendiga a todos los hermanos del canal de YouTube. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ellos, allá donde quiera que se encuentre, y que Dios bendiga a la iglesia aquí. Alabado sea Dios. El título de la palabra de esta tarde es Amando la palabra de Dios. Amén. Amando la palabra de Dios. Amén. Como creyente, como iglesia, como cuerpo de Cristo, como miembro del cuerpo de Cristo, debemos amar la palabra del Señor. Aleluya. Porque las palabras del Señor son las que alimentan y redarguyen nuestras almas. Aleluya. Nos acercan a nuestro Dios. Al exponernos a la palabra de Dios, lo estamos exponiendo delante del Señor para que Él pueda tratar con nuestras almas, con nuestros corazones, aleluya, a la medida que nos acercamos a la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, estamos mirando los consejos de Dios, las exhortaciones de Dios para nuestra vida, hermanos. Y a la vez estamos recibiendo el alimento espiritual para nuestras almas, para que podamos crecer, para que podamos desarrollarnos como verdaderos hijos de Dios. Necesitamos amar la palabra de Dios. Impacta la vida de John Mueller, que John Mueller oró a Dios para que le diera pasión por la palabra de Dios, de tal manera que este hombre ha rompido un récord. Leyó la Biblia 200 veces. Es tremendo. Hay que tener una pasión para leer la Biblia 200 veces. John Mueller leyó la Biblia 100 veces de rodillas en sus devocionales diarios y leyó 100 veces la Biblia en su estudio. Qué tremendo, hermano. Este hombre tenía un orfanato y ese orfanato fue creciendo. Y lo único que él tenía era la rodilla delante de Dios. Cuando se casó, John Mueller puso un cosito donde echaban la ofrenda y dijo: echen la ofrenda que van a echar ahí, porque de ahora en adelante no voy a alquilar los bancos de la iglesia. Voy a vivir por fe delante de Dios. Solo con lo que Dios nos provea vamos a vivir delante de Dios. Nunca salió a pedir. De rodillas, todo lo recibía de Dios.
y mantuvo un orfanato de más de 1000 huérfanos. ¡Qué tremendo! Creyéndole solo a Dios, solo al Señor. Alabado sea Dios. Sus oraciones eran contestadas delante de Dios. ¡Qué tremendo! Cuenta la historia que un día se sentaron los niños para el desayuno y cuando van a la despensa no hay nada. Pero él le dijo, siéntense ahí como todos los días, y se metió a su habitación. Señor, el desayuno de los niños no ha llegado. Alabado sea Dios. De repente se para un vehículo. Alguien toca la puerta y dice, aquí están tantos panes. Y otro va con un camión de leche. Alabado sea Dios. Y ahí estaba el desayuno de todos los días. Alabado sea Dios, hermano. ¿Cómo es vivir para Dios de una forma? Eso es increíble. Hermano, ese hombre viajó por todos los lados, llevando la palabra de Dios, solo confiando en Dios. Pero para que eso se dé, hermano, nosotros debemos estar bien empapados de la palabra. Bien empapados de la palabra de Dios, para que nuestra vida se independice totalmente en la mano de Dios y podamos ver a Dios obrando a favor de nuestra vida. Amén. Y a favor de la iglesia. Cuando la iglesia ama la palabra de Dios, entonces la respuesta de Dios viene inmediatamente. Bendito Dios. En esta semana que hubo de mucho aguacero, yo aproveché el tiempo y me puse a leer la Biblia. Había Apocalipsis y me paré en el libro de Juan. Desde Apocalipsis hasta Juan. Leyendo. O sea, leí casi el Nuevo Testamento en la semana de la lluvia de Melissa. Aproveché, le pedí hambre, dame hambre. Y dámosle hambre a Dios de su palabra. ¿Y Él no la va a dar? Amén. Colosenses capítulo 3, verso 16. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, alabado sea Dios. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia. Amén. Cuando lo tengan, digan amén. Colosenses capítulo 3, verso 16. Alabado sea Dios. Colosenses capítulo 3. Los que se puedan poner de pie, pónganse de pie. Alabado sea Dios para leer la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios. Amén. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Alabado sea Dios. Pueden sentarse. Aleluya. Que la palabra de Cristo amores en vuestros corazones. Vamos a estar yendo de varios pasajes más que vamos a estar mirando. Que la palabra de Cristo pueda morar en abundancia en nuestros corazones, en nuestras almas. Aleluya. Mientras más lleno de la palabra de Dios estamos, y más nos acercamos a Dios, mayor será
nuestra comunión con el Señor. Porque al imponernos a la palabra de Dios, estamos poniéndonos delante de Dios. A que la palabra pueda hablar a nuestras almas. Aleluya. ¿Y qué va a hacer la palabra de Dios? La palabra de Dios nos va a acercar al Señor, nos va a acercar a los planes y a los propósitos de Dios para nuestras almas. Aleluya. Ese es el fin, de que la palabra de Dios pueda morar en abundancia en nuestros corazones. Al tener la palabra de Dios en nuestros corazones, el nombre de Dios será invocado en nuestras almas. El corazón no va a decir, busca a Dios, acércate a Dios, clama al Señor, búscalo, como dice el Salmo 105. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle entre tanto está cercano. Pero ese es el Espíritu Santo, cuando tiene hambre de Dios, cuando tiene hambre del Señor, como dice el Salmo 40, el siervo que clama por las corrientes de las aguas. Así ama, así clama. El alma mía, oh Dios, por ti. ¿Cómo nos acercamos a Dios, hermano? ¿Cómo nos comunicamos con Dios? La fuente está la palabra de Dios y la oración. La palabra de Dios, al exponernos a la palabra de Dios, estamos mirando todo el consejo de Dios que está en la palabra de Dios para el bien de nuestras almas. Aleluya. Y al leer la palabra de Dios, al llenarnos de la palabra de Dios, entonces buscamos la guianza de Dios por medio de la oración, para que esa palabra de Dios se haga una realidad en nuestra vida. Amén. Que la palabra de Dios pueda cobrar vida en nosotros y se haga carne. Y al hacerse carne en nuestra vida, la palabra de Dios va a ser uno con nosotros. La palabra de Dios nos va a acercar a Dios. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Josué capítulo 1. Bendito Dios. Josué capítulo 1. Alabado sea Dios. La palabra de Dios debe estar continuamente en nosotros, hermanos. Debemos estar continuamente escudriñando, leyendo, disfrutando, deseando, anhelando la palabra de nuestro Dios. Bendito Dios. Josué, capítulo 1, versículo, alabado sea Dios, 7 y 8. Dice, amén, digan amén cuando lo tengan. Josué capítulo 1, alabado sea Dios. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo José te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartarán de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará en él, para que guarde y haga conforme a todo lo que está en él, que está escrito, porque entonces hará prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Alabado Dios. ¿Quieres que tu alma prospere? ¿Quieres que tu vida prospere? ¿Quieres que te vaya mejor? Métete con la palabra de Dios. Aleluya. Métete con la palabra de Dios. Comienza a disgustar de la palabra de Dios. Amén.
para que pueda tener que dar a los hambrientos, a los necesitados. Saben que hay por ahí multitudes de gente hambrienta de escuchar la palabra de Dios. No de escuchar religiosidad, no, de escuchar la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, la cual penetra hasta lo más profundo de nuestras almas y llega hasta los tuétanos de nuestro hueso y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y qué dice? Descubre todo lo que hay en nuestra vida delante de Dios. Nos acerca a Dios. Hermano, el pueblo de Dios se deleitaba con la palabra de Dios en aquel entonces. ¿Y cuántas palabras de Dios usted cree que había en aquel entonces? ¿Una Biblia completa? No, habían 5 libros. 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esa era la palabra de Dios que había en ese momento cuando Dios le dice a Josué: nunca se apartará esa palabra de tus ojos, sino que de día y de noche estará con ella allí, para que todo te vaya bien. Pero nosotros tenemos más que Josué. Nosotros podemos leer más la palabra de Dios que Josué. Nosotros tenemos más abundancia de la palabra de Dios que Josué, que Moisés, que Caleb y que todos aquellos que estuvieron de aquel lado. Ellos tuvieron 5 libros que se llamaban la ley, el Pentateuco. 5 libros. Y Dios le dice: nunca se aparte mi palabra de tu boca. Pero después de Josué está Jueces, está Ruth, está Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Crónica, Segunda de Crónica, y sigue así hasta llegar a Apocalipsis. ¿Cuántos libros tenemos? 61 libros más. 61 libros más de la Biblia, que aquellos que vivieron la palabra de Dios y la pusieron por obra. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Que ahora tenemos el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. 66 libros por todo. 66 libros de la Biblia, 66 libros de la palabra de Dios, en las cuales nos podemos deleitar día a día. Una y otra vez, hermano, una y otra vez. David decía en el Salmo 105, bendito sea Dios, Salmo 105, Salmo 119, alabado sea Dios. Debemos pedirle a Dios que nos dé pasión por su palabra, hermano. Que nos dé deleite, que nos dé apetito, que nos dé gusto por la palabra de Dios. Dice Salmo 119, versículo 97. Dice: alabado sea Dios, digan amén cuando lo tengan. Bendito sea Dios. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Oiga, David, hermano, ¿cuál libro tenía David? 97, 119, 97. ¿Cuántos libros tenía David de la palabra de Dios en ese entonces? ¿Cuántos libros tenía David en ese momento cuando David dice: oh, cuánto amo? Los mismos 5 libros. Los mismos 5 libros. Salmo 119, 97. Alabado sea Dios. Hermano, el corazón nuestro debe gemir por la palabra de Dios.
Así cuando tenemos hambre de comida, más de comida normal, que la barriga nos duele, el estómago nos duele porque no le hemos echado comida. Así nuestros corazones, nuestras almas deben anhelar la palabra de Dios. Aleluya. Para que nuestras almas puedan decir, como decía el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Todo el día ella es mi meditación. Tu palabra es la delicia de mi alma y de mi corazón. Es lo que está diciendo David en ese momento. Verso 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tu mandamiento, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tu testimonio son mi meditación. Más que los griegos he entendido, porque he guardado tu mandamiento. De todo mal camino contuve mi pie para guardar tu palabra. No me aparté de tu juicio, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar, aleluya, tu palabra, más que la miel que a mi boca, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Aleluya, qué tremendo. Oh, gloria. Alabado sea Dios. ¿Cuándo podemos decir nosotros, tu palabra es más dulce que la miel para mí, oh Dios? Cuando nosotros podamos decir de esa forma, cuán dulce es tu palabra a mi paladar. El paladar es el que nos da el gusto y el sabor de lo que estamos comiendo. Aleluya. El paladar es que nos hace sentir lo bueno y lo agradable. Es lo que nosotros podemos comer. ¿Verdad que sí? Cuando estamos comiendo un bizcocho bien rico, quisiéramos saciarlo hasta que ya no podamos más. O un dulce, o algo que nos gusta. Es así, que nos comemos hasta que nos saciamos. Y quizá guardamos un poco para después. Eso es la vida. Cuán dulces son, aleluya, 103, verso 103. Cuán dulces son a mi paladar tu palabra, no otra cosa. Aleluya, la palabra de Dios era más dulce que la miel al corazón de David, porque él amaba su palabra, él amaba a Dios con todo su corazón. Por eso la palabra dice que David era conforme al corazón de Dios. La palabra dice que David tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Por eso amaba tanto la palabra. Por eso la palabra le podía ser tan deliciosa. Aleluya. De ningún rey se dice que era conforme al corazón de Dios, excepto David. Abraham, ¿cómo lo llama? Amigo de Dios. Es tremendo. Amigo de Dios. Un amigo confidencial, el cual podía confidenciar con Dios. Enoc, ¿qué dice de Enoc? Caminó con Dios y fue traspuesto por Dios. ¿Qué tremendo? ¿Qué palabras teníamos en ese entonces, en la era de Enoc? No teníamos palabras. Noé
¿Qué palabra tenía para escudriñar la palabra de Dios, para acercarse a Dios? ¿Cuál era la palabra? ¿Cuál era el libro que él leía para consultar a Dios? Su comunión con Dios. Su comunión con Dios. Moisés, ¿cómo pudo discernir todas las palabras que él escribió de lo que en verdad dicen lo que aquellos hicieron y cómo lo hicieron y cómo vivieron? La comunión con Dios, la armonía con nuestro Dios. Alabado sea Dios. Amén. Bendito sea Dios. Hermanos, la palabra de Dios es la que nos guía. La palabra de Dios es la que nos dirige a hacer la voluntad de Dios. En ella podemos encontrar qué es lo que Dios quiere para la comunidad, para el barrio, para el pueblo, para la nación, para cada familia. En la palabra de Dios encontramos la dirección, la guianza, lo que Dios quiere. Aleluya. Particularmente para cada persona en particular, para cada familia, para cada urbanización, para cada pueblo, para cada nación. La palabra de Dios tiene lo que cada pueblo necesita. Ahí podemos encontrar todo el consejo de Dios para el bien de nuestra vida. Pero debemos amar. ¿Por qué la gente anda como un mendigo? Y a veces muchos creyentes andan como un mendigo. Porque no hay una pasión por las palabras de Dios. Hermano, las palabras de Dios no levantan. Cuando esa palabra de Dios ha sido engendrada en nuestros corazones, no nos turba. El enemigo no nos turba. Cuando viene la palabra de Dios, todo el enemigo viene con todos sus ataques. ¿Qué es lo que nos pone en escudo? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Cuando el diablo viene con sus pensamientos malignos para derribar y destruirlo, ¿qué nos ampara? ¿Qué nos ampara? La palabra de Dios. Es la palabra, hermano. Con todo mi corazón he guardado tu dicho para no desviarme de ti. La palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. ¿Cómo lo buscamos? Leyendo la palabra. Orando. Quiere que tus oraciones tengan más eficacia. Lee la palabra. Lee la palabra. Cuando no leemos la palabra de Dios, nuestras oraciones son secas. Secas. Tan vacía, hermano, no hay que decirle a Dios. Pero el Espíritu Santo, cuando el corazón está lleno de la palabra de Dios, el Espíritu Santo toma de lo de Cristo, nos lo revela, nos lo hace entender. Hace que la oración llegue al Padre y sea contestada. Me encanta el libro de los grandes, de biografía de grandes cristianos. Hombres que transformaron ciudades con las rodillas. Qué tremendo. Avivamiento. ¿Cómo lo hicieron? Con las rodillas y la palabra de Dios. Se metían con la palabra de Dios y se encerraban a orar hasta que descendiera la presencia de Dios. John Wesley, en el sermón La ira de Dios. Es un Dios airado. Dame a Inglaterra o me muero. ¿Cómo estaba Inglaterra? Estaba corrompida
al igual que como está esta nación corrompida, al igual que como está esta comunidad corrompida. Las comunidades están corrompidas, los barrios están corrompidos, le han dado la espalda a la palabra de Dios, han aborrecido la palabra de Dios y han amado la maldad. Pero este hombre comenzó a orar por 3 días y 3 noches en ayuno, oración y silicio delante de Dios. Señor, dame a esa comunidad, dame a esa nación, Dios mío. Cuando se paró de allí, que fue el domingo al culto, cuando entró, cayó la presencia de Dios de tal manera que la gente se agarraba de los bancos y de la columna del templo, pensando que se iban a ir al infierno. La presencia de Dios fue tan tremenda que ellos veían que la tierra se abría y se lo tragaba vivo. El poder de Dios, el poder de la oración, el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder para transformar tu mente, para transformar tu corazón, para transformar tu vida y volverla a Dios. No hay que estar yendo ante los psicólogos para que nuestra vida cambie. Los psicólogos se han aprovechado ahora. La psicología ahora ha cobrado más campo. ¿Por qué? Porque hay más gente más turbada. Hay gente volviéndose loco. ¿Por qué? Porque le dicen, si lee la palabra de Dios te vuelve loco. Entonces la gente deja de leer la palabra de Dios, deja de acercarse a Dios, y entonces los psicólogos tienen grandes consultorios, cobran muchísimo dinero y las personas siguen igual. Porque la teoría no puede cambiar. Las teorías no cambian a nadie, pero la palabra de Dios tiene poder para penetrar hasta lo más profundo de todo nuestro ser. Amén. No de una parte. La palabra de Dios penetra todo nuestro ser. Desde la planta de los pies hasta las coronillas de nuestro cabello, la palabra de Dios puede entrar y transformarnos. Bendito Dios, alabado sea Dios. Salmo 119, verso 160. Bendito sea Dios. Dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo tu juicio en tu juicio en tu justicia. De tu justicia. Salmo 119, verso 160. Bendito Dios. La suma de tu palabra es Verdad. verdad. La verdad. Queremos encontrar la verdad, hermano. Vamos a la palabra de Dios. Y no nos dejemos arrastrar por la mentira del enemigo que está allí afuera para engañarnos, para arrastrarnos y apartarnos de la verdad de Dios. ¿Cómo encontramos la verdad de Dios? En la palabra de Dios. No hay otra manera de encontrar la verdad de Dios. La palabra de Dios son verdad. Amén. Cristo dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Le dijo a Herodes, todos los que son de la verdad me siguen. Me siguen. ¿Qué es la verdad? La verdad estaba parado delante de él. Él es la verdad de Dios. La plena verdad de Dios es Cristo. Amén. La palabra encarnada.
Cristo es la palabra de Dios encarnada. El libro de la Biblia en una persona hecho realidad. Y ahora vive en nuestros corazones. Por eso, al exponernos a la palabra de Dios, nos exponemos delante de Dios. La palabra comienza a redarguirnos, a molestarnos. Debe volverte a Dios, debe venir a Dios, debe venir a la iglesia, debe congregarte, debe orar, debe cantar, debe regocijarte en Dios, debe contentarte en Dios. Todo eso nos manda la palabra de Dios. Echa toda tu carga, toda tu ansiedad delante de mí. Hónrame en el día de la angustia. Canta mi alabanza y yo te exaltaré. ¿Dónde dice eso en la palabra de Dios? Salmo 119, verso 167. Alabado sea Dios. Verso 167. Mi alma ha guardado tus testimonios y lo he amado en gran manera. Aleluya. Qué tremendo es. Lo he guardado. ¿Qué es lo que ha guardado? Los testimonios de Dios. ¿Dónde están en la palabra de Dios? Y lo he amado en gran manera. Aleluya. Se está refiriendo a la palabra de Dios. La palabra de Dios son las que nos enseñan y nos muestran los testimonios de Dios. La vida de Dios. ¿Cómo conocemos a Dios, hermano? ¿Cómo entendemos los caminos de Dios? ¿Cómo entendemos los propósitos de Dios para nuestra vida si no escudriñamos la palabra de Dios? ¿Cómo entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros si no escudriñamos la palabra de Dios? ¿Cómo nos libramos de los falsos, de los enemigos, de la palabra de Dios, de la iglesia, si no leemos la palabra de Dios? Debemos leer la palabra de Dios para discernir, para entender cuando los falsos vienen con palabras falsas, para apartarnos de la verdad de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que muchos fueron arrastrados porque se apartaron de la palabra de Dios. Al darle la espalda a la palabra de Dios, el enemigo vino y trajo su palabra falsa y lo arrastró a todos. Bendito Dios. Pero también en estos días hay muchos falsos que han arrastrado a muchos. Como dice la palabra de Dios, en los postreros días se levantarán falsos, que tendrán doctrina de demonios y muchos les seguirán, dejando la verdad de Dios e irán tras su mentira. Se amontonarán muchos detrás de aquellos que andan falseando la palabra de Dios. Pero qué lindo es que los que andamos detrás del Señor y de la palabra de Dios tendremos lo que dice la palabra de Dios: prueba, prueba, prueba. Y la prueba produce paciencia. Y la paciencia prueba. La paciencia no nos avergüenza, sino que nos encamina más nuestros corazones a Dios. Y entonces ahí vamos siendo santificados, purificados, limpiados, y Cristo va siendo visto en nuestra vida. Amén. Cuando la palabra de Dios dice que tú hagas resplandecer tu rostro en nuestra vida, ¿qué es lo que está diciendo? Que Él salga a relucir en nuestra vida. No es que andemos con el rostro brillante, como que, no. Es que Él salga a relucir en nuestra vida. Que Él se pueda ver en nuestra vida. Que Él se pueda ver en nuestro andar diario. Es tremendo, hermano. En nuestro andar diario, la palabra de Dios
Cuando ese versículo que dice que cara a cara como un espejo veremos la gloria de Dios. Pero cuando nosotros estamos en un espejo, nosotros lo que vemos es nuestro rostro, vemos nuestra vida, no vemos a Dios, vemos nuestra vida, vemos lo que somos. Pero cuando nos quitamos de ese espejo, nos olvidamos de lo que somos. Ay, sí, en el espejo nos vemos las espinillas, nos vemos las arrugas, nos vemos lo que tenemos en la cara y comenzamos a ponernos cosas para taparnos. Pero la palabra de Dios, ¿qué hace la palabra de Dios? Revela a Cristo a nuestra vida. La palabra de Dios alumbra nuestros corazones, alumbra nuestro interior y hace que Cristo sea reflejado en nuestra vida. Amén. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Amén. Sigue diciendo el versículo 67. Mi alma ha guardado tus testimonios y lo he amado en gran manera. Aleluya. He guardado, verso 68, he guardado tus mandamientos y tu testimonio, porque todo mi camino está delante de ti. Alabado sea Dios. Todo mi camino está delante de ti. ¿Cómo ordenará el hombre su camino? ¿Cómo ordenará la persona su camino? Con guardar tu palabra. ¡Aleluya! Con guardar tu palabra, mis caminos serán ordenados delante de ti. Amén. Mi camino serán alumbrados al andar delante de ti, amando tu palabra. Lámpara es a mi pie, tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Para terminar, Jeremías capítulo 15. Jeremías 15. Alabado sea Dios. Jeremías capítulo 15. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Hermano, la palabra tiene mucha importancia en la vida de los creyentes. 15. Jeremías 15. Alabado sea Dios. Cuando dejamos de escudriñar la palabra de Dios, cuando dejamos de amar la palabra de Dios, hermano, nos perdemos de lo mejor. Nos perdemos de lo mejor. Porque estamos dejando de estar deleitándonos de aquello que Dios. Jeremías 15, bendito sea Dios. Jeremías 15, alabado sea Dios. Nos ponemos, hermanos, a distraernos y dejamos la palabra de Dios. Miren, el enemigo no quiere que tú leas la palabra. Una de las cosas que el enemigo no quiere es que tú leas la palabra. El enemigo te permite que tú hagas de todo, menos sentarte a leer la palabra de Dios. ¿Por qué será que Satanás no quiere que los creyentes lean la palabra de Dios? Que te conformes con leer un versículo en el día. Que te conformes con leer 3 capítulos o 3 capítulos de Jeremías 15. No, lee 3 versículos. Tú puedes leer 15 o 20 minutos de la palabra. Y orar 10 minutos. Hay métodos que han diseñado para que la gente se acomode a esa miseria de las palabras de Dios. Tú puedes leer 15 minutos la palabra, o 20 lo máximo, y dedicarte 10 minutos de oración. Con eso te pasa el día. Es como que te desayuna con una galletita saladita, un chin de salami, un juguito de esos chiquitos, y te pasa el día entero hasta la noche.
¿Qué va a pasar en el transcurso del día, hermano? El estómago te va a decir algo. Hambre, hambre, tengo hambre. Así el corazón, hermano. El corazón nos dice, tengo hambre. ¿Hambre de qué? Hambre de la palabra de Dios. Hambre de buscar de mi Dios. Hambre de escuchar la voz de mi Dios. Escuchamos la voz de Dios cuando leemos la palabra, hermano. Cuando estamos delante de la palabra, estamos mirando a Dios hablando. Amén. Cada lectura de la palabra de Dios, vemos a Dios amonestando, aconsejando, llamando, instruyendo, mandando, obrando para nuestro bien. Pero Satanás sabe que si nos exponemos a la palabra, tarde o temprano nuestra vida dejará de estar arruinada. Sí. Él lo sabe. Entonces, por eso dice, no, 15 minutos, eso es suficiente. Pero él sabe que con 15 minutos nadie se alimenta. Bendito Dios. Dice Jeremías 15, versículo 16, versículo 15. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproche en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Sufro afrenta. Pero mira el versículo 16. Sí, estoy sufriendo afrenta por amor de ti, pero no me quedo ahí. Aleluya, prosigo hacia el blanco hasta alcanzar el premio del supremo llamamiento, como decía Pablo. Alabado sea Dios. Fueron halladas tu palabra y yo la comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Amén. ¿Cómo es invocado el nombre de Dios en nuestra vida, hermano? Cuando encontramos el deleite de la palabra de Dios y la comemos, el nombre de Dios comienza a proclamarse en nuestros corazones, y al proclamarse en nuestros corazones comenzamos a decir: Cristo te ama, Cristo te quiere salvar, ven a Cristo, ven, conoce a Cristo, que Él tiene grandes planes para tu vida. Amén. Alabado sea Dios. La palabra comienza a surgir y ahí comenzamos a evangelizar, a predicar, a hablarle a otros de la palabra de Dios, de lo grande que es Dios. Aleluya. Tu nombre se invocó dentro, no fue Sobre mí. sobre. Pongámonos de pie. Alabado sea Dios. Que la palabra de Cristo more en abundancia. En abundancia en nuestras almas, en nuestros corazones, para gustar la benignidad de nuestro Dios, para gustar el gozo de Dios. La palabra de Dios trae gozo a nuestros corazones, trae gozo a nuestras almas. Alabado sea Dios. Padre, gracias por tu palabra, Dios mío, Señor. Gracias, Jehová, Dios mío. Oh, Señor, ayúdanos, Dios mío, a amar tu palabra, Señor. Ayúdanos a amarte con todos nuestros corazones, con toda nuestra fuerza, Padre. Ayúdanos a amar tu palabra, Dios mío, Señor. Ayúdanos a acercarnos, Señor, al rollo, Dios. Oh, danos a comer el rollo para que viva nuestras almas, Dios mío, delante de ti, para que nuestro paso, para que nuestro andar sea, Dios mío, dirigido por tu palabra, oh Dios. Amén. Padre, gracias. En el nombre de Jesús te doy la gracia, Dios mío, Señor.
Bendice esta iglesia, Señor. Trae hambre y sed de tu palabra, Señor. Trae hambre, trae deseo, Señor, para que podamos vivir tu palabra, Señor. Para que la oración tenga, Dios mío, fruto delante de ti, oh Dios, Señor. Para que traiga un despertar espiritual sobre nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga y que la gracia del Señor Jesucristo sea derramada sobre cada uno de nosotros. Saludémonos en el amor de nuestro Señor Jesucristo y sigamos orando por las peticiones de cada uno y los eventos de la iglesia. Amén. Amén. Alabado sea Dios.